Buenos días, mi nombre es Gloria Janet Pérez Vázquez. Soy administradora de empresas agropecuarias de la Universidad Católica de Oriente. También tengo estudios de especialización en pedagogía y didáctica de la Universidad Católica de Oriente y terminé la maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional. Laboro en esta institución hace 11 años. El área que sirvo es de Ciencias Naturales y Educación Ambiental. La institución se llama Gabriel Echavarría, está ubicada en el municipio de Caldas. En el modelo de la institución es un modelo holístico transformador que está guiado por el doctor, un pedagogo colombiano llamado Giovanni Lafrancesco. Este modelo nos ha servido para que el estudiante construya su propio conocimiento y transforme la realidad de su entorno. Los estudiantes tienen un estrato de 1, 2 y 3, predominando el estrato 1. Los lugares de donde provienen son lugares de aquí alrededor de la institución. Las familias que componen nuestros estudiantes son familias nucleares, de tipo nuclear, tipo familia extendida, tipo monoparental, nuclear, madre solterismo y padres separados. Los muchachos permanecen solo la mayor parte del día, pero los padres acuden a los llamados y a la entrega de informes. El grupo donde vamos a estar es el grupo 8.2. Tiene un número de 25 estudiantes, oscilan entre 13 y 16 años. Es un grupo muy unido, por eso me animé pues como a hacer la clase con ellos. Es un grupo participativo y muy crítico. El tema que vamos a ver es de los principios de termodinámica, que está en el plan de área de los fluidos y termodinámica. Se relaciona con los derechos básicos del aprendizaje porque comprende el comportamiento de un gas ideal que está determinado por las relaciones entre temperatura, presión, volumen y la cantidad de sustancia. Un estándar es que describen la presión, la temperatura y el volumen y afectan el comportamiento de los gases. Los indicadores que vamos a tener es que se van a formular problemas relacionados con el comportamiento de los gases en diversos fenómenos del entorno. Se van a familiarizar con los elementos del lenguaje científico, como la realización e interpretación de gráficas. Van a cumplir también una función dentro de un equipo colaborativo y van a respetar, se pretende que respeten las funciones del grupo. Se va a interactuar con TIC en la comprensión de diversos conceptos. Muchas gracias. Bienvenidos a mi clase. Buenas tardes, sí. Buenas tardes. ¿Quién faltó hoy? Nadie. Ah, bueno, menos mal. Muchachos, vamos a iniciar la clase. Por favor, las reglas de la clase serían que vamos a escuchar. Y el que vaya a participar, por favor, levanta la mano. Muy bien. Bueno, el eje temático son los principios de termodinámica, donde estamos viendo el tema de fluidos. Listo. El derecho básico de aprendizaje comprende que el comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre temperatura, presión, volumen y más. Bueno, vamos a iniciar con una sopa de letras donde ustedes van a recordar los conceptos sobre temperatura, presión, volumen y los otros que hemos visto en las clases anteriores. Les voy a entregar la hojita, se hacen por parejas, me hacen el favor. En la sopa de letras ustedes, por favor, solamente con una raya trazan la palabra, no se pongan a pintar. ¿Oyeron? Para que no nos vaya tanto tiempo. No sé quién es, ven.
a marcar. El que tenga alguna duda me llama. ¿Cuál? Entonces yo le dije que me llama. Ya voy, presión. Ya, ¿y quién me llama? Sí. Profe. Sí, claro. Acuérdate que ese fue el que consultamos. ¿Qué? Sí, flotabilidad. Sí. Calor. Y esta es temperatura. No, esa es medida de la energía cinética promedio. Energía cinética que las partículas están moviendo, que es cuando las y se aumenta. Sí, aquí es presión. Porque cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Cuando ¿Dónde? No, pero ahí no va eso. ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí es calor. Ya que se mantiene por aumento la temperatura. Aquí está calor. Sí, ahí está. Sí. Profe. ¿Qué hay? Medida la energía promedio que poseen las partículas que forman un cuerpo. ¿Qué pasa con las partículas de gas cuando aumenta el qué? Entonces, ¿aquí qué es? No, ¿ahí es qué? Temperatura. Gracias. Profe. Ya voy. Ay, no, ahí no está. Déjelo así. Usted me lo dice. ¿Quién es el que lo tiene que decir? Ya. Muchachos, háganme el favor. Pues ven acá. Suspenden y me van a decir qué palabras encontrar. Una. Presión. Presión. Otra. Temperatura. Otra. Gas. Plasma. Plasma. Flotabilidad. Mariana. Bueno, bajen la mano por favor y vamos a iniciar a definir para que me den la definición de cada uno de estas palabras. Presión. Mateo. Es la presión que ejerce un fluido. Entonces, pues, ¿esa presión cómo se llamaría? ¿Esa presión qué sería? ¿Una qué? Una fuerza. ¿La fuerza que ejerce quién? Un fluido. Y los fluidos pueden ser en dos estados. ¿Cuáles son? Líquido y sólido. Bueno. Temperatura. El calor que contiene un cuerpo. Muy bien. Gas. Manuel. Como el estado de agregación de la materia de las partículas no tienen fuerza intermolecular. Muy bien, Manuel. Volumen. María. Espacio que ocupa un cuerpo. El espacio que ocupa un cuerpo. Ahí en la sopa de letras también estaba el plasma, que es
Miguel. Estado de la agregación de... El cuarto estado de agregación de la materia. ¿Y cuál es la flotabilidad? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasa qué es la flotabilidad? Capacidad que tiene un cuerpo para mantenerse algo de un fluido. Muy bien, Johan. Es la capacidad del cuerpo para mantenerse. Bueno, de estas palabras vamos a coger las variables con las que vamos a trabajar, que es la temperatura, Volumen. temperatura, ¿cuál más? Volumen. ¿Cuál más? Ve, borré la otra. ¿Cuál falta? La presión. Listo. Vamos a trabajar con esto. Resulta de que unos científicos comenzaron a estudiar los gases. En ese estudio de los gases cogieron estas variables: la presión, la temperatura, el volumen y por ende pues la masa. Hay un señor que se llama Jacques Charles. Él es un matemático francés que fue el primero en volar un globo aerodinámico. Ese señor logró subir en ese globo 1000 metros. ¿Pero por qué logró todo eso? Porque resulta de que él fue el que descubrió una ley que se llama la ley de Charles. La ley de Charles. Jacques Charles es un inventor científico. Bueno, ¿qué hizo él con esa? ¿Por qué es importante esa ley? Porque relacionó el volumen con la temperatura, manteniendo una presión. Constante. ¿Y qué quiere decir constante? a la misma temperatura. Que mantiene un solo punto. En el mismo punto, ¿sí? En equilibrio, no varía, no cambia, ¿sí? Entonces, con esta presión constante, él jugó con la temperatura y el volumen y descubrió algo. Descubrió que cuando él aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen. Entonces la ley de Charles se enuncia de la siguiente manera. Dice, cuando a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Son directamente proporcional. ¿Qué quiere decir proporcional? ¿Qué querrá decir proporcional? ¿Qué es directamente proporcional? Que están iguales. ¿Que están? ¿Qué más quiere decir? Que si una aumenta, la otra también. Tenemos una demostración de una compañera que ella ya hizo un experimento para descubrir esta ley. Caroline. Caroline les va a mostrar cómo cuando comienza a aumentar la temperatura, el volumen también aumenta. Bueno, para este experimento vamos a utilizar una candela, una botella y una bomba. Vamos a encender el papel. Entonces vamos a ver que al poner la temperatura, La bomba se infla. el volumen va a aumentar. Cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Y cuando la temperatura disminuye, el volumen igual. El volumen también. Aumenta. ¿Cuál es el volumen? Aquí en esta bomba. El aire que tiene. Eso, la bomba, mire que se hinchó, ¿sí? El efecto que hace el volumen es Bueno. inflar la bomba. ¿Qué pasa? ¿Qué podría pasar para que la bomba pudiera y se desinflara? Meterla en agua fría o aumentar la temperatura. O esperar a que se enfríe, a que baje la temperatura para que pueda. Para que el volumen disminuya. Muy bien, Caroline. Gracias. Bueno,
Muchachos, resulta de que cómo se expresa esta ley de Charles. La ley de Charles es la temperatura sobre volumen. Esta es una expresión matemática, ¿sí? Es igual a la constante. La temperatura sobre el volumen es igual a la constante. Esta es la expresión matemática de la ley de Charles. Bueno, en un experimento cualquiera, un tipo de gas, ¿sí? Tiene una presión constante. Entonces, a medida, tiene una presión constante. ¿Listo? Entonces, tiene un volumen. Entonces a ese lo vamos a llamar volumen 1. Ese volumen tiene una temperatura. Esa temperatura la vamos a llamar temperatura 1. Pero resulta de que la temperatura va a aumentar. ¿Qué le pongo? ¿Temperatura qué? 2. ¿Y entonces qué va a pasar si la temperatura aumenta? Entonces ese sería el volumen que, Carolai. Volumen 2. Entonces quedaría así. Volumen 2 sobre temperatura 2 menos volumen 1 sobre temperatura 1. ¿Vamos bien ahí? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces ahorita les voy a entregar la tablet. En la tablet ustedes la prenden y van a encontrar una carpeta. Esa carpeta se llama las leyes de los gases. Ustedes van a entrar al material y van a ingresar al laboratorio virtual. ¿Sí? ¿A cuál laboratorio van a ingresar? Al laboratorio de Charles. Ahí está el de Charles, el de hoy y el de Avogadro, pero entonces vamos a ingresar al de Charles. ¿Sí? Bueno, les voy a entregar esta guía. En la guía están las actividades que usted va a realizar. Bueno. Les voy a entregar primero la tablet para que la vayan prendiendo. ¿Por qué faltan? Falta tablet. Mira a ver cuál más hay. Eso también, la 21. Leen la guía, por favor. Después de leerla, realizan el ejercicio del laboratorio. No hay más. ¿Y usted por qué está mirando para allá, muchacha? Yo era ella. Lo que suena por ti. Va a tener que no separarla a usted. No hay más. Ya miro en esta. No. Ese tiene, sí, ese tiene.
Laura y Valentina, háganme un favor. Hágase con un equipo, con otro equipo que no veo más tablets con el... Esa no la tiene. Profe, faltamos nosotros con lo que... Ah, sí. No hay más. Vení, préstame acá más tiene de eso. No, esa tampoco tiene. ¿Qué hay? Sí, los resultados. Profe. Solamente son 2. No, usted toma 5 datos. En el gráfico busca los 5 datos. ¿Sí? Acuérdense, muchachos, que del gráfico van a moverlo para que se forme el gráfico 5 veces. ¿Sí? Y toman los datos de esas 5. Nada. No, venga, hágase que yo ya los repartí porque no encontramos más. Hay otra. Y la 2 sí servía. Ah, sí. ¿Qué hay? ¿Quién me llama? Y he apostado el error. Error al descartar. Quería ver si le da. ¿Esta cuál es? Ah, es que está 1. Ya voy. Cierto que la 1 estaba mala para descargarla. Cuénteme. Sí, ahí. Recuerde que son 2 columnas, ¿sí? La de temperatura y la de volumen. Entonces toma los datos del gráfico de las de 5 temperaturas y 5 volúmenes. Claro, no voy a la aquí. Eso ahí está. Index. ¿Qué index? Yo no veo. Aquí dice Índice, no index. Bueno, ahí. Eso. ¿Qué hubo, María? Está nueva. ¿Ah? No, aquí, mija. No, es que esa aquí es material, vea. Ay, no. Devuelvas esa vaya material. Listo, entonces aquí va al laboratorio, ¿cierto? Niña, ¿va a dejar hacer que eso salga sola? Sí, muéstrame yo mismo. Acá es el que sí. El que termine me dice porfa, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, entonces ya sabe qué hace con esos datos, ¿cierto? Pero entonces, mientras tanto, me la presta para que ellos vayan haciendo eso. Sí, y usted utiliza la calculadora de otra. Ya, le voy a prestar otra para que ellos tomen los datos de aquí. Usted saca la calculadora de aquí, ¿sí? Muchachos, hay unas carpetas que no abren, entonces yo le estoy cambiando para como ya algunos ya están utilizando solo la calculadora para prestarle a los compañeros para que hagan el ejercicio.
Ay, eso más lento. Profe. No toma pues, datos, no toma. ¿Quería ver cuál le presto? ¿Listo? Sí. Acuérdese que es B1 sobre B1, sí. Esta es, ves, igual a la constante que se la saca de aquí por un dato de temperatura. Por un dato de temperatura. Este primer punto lo saca. Entonces, volumen es igual a la constante por temperatura. Entonces, la constante la saca de los datos que sacó de acá. Listo. Y un dato de temperatura. El que termine lo del laboratorio me dice para que los datos, para pasárselo a otra compañera que no le abre la carpeta. Ya. Ya. ¿Ya terminó? Bueno, entonces le voy a prestar una con la carta. Hemos terminado. Profe, Espere un momentico. Vea, hágale pues esta. Va aquí a cerrar. Y usted vuelve a empezar. ¿Sí? Le traigo otro. Muchachos, cuando termine me hacen el favor y van a sacar una conclusión. Una conclusión de esos datos que hicieron con respecto a la ley. ¿Listo? ¿Qué concluyen ustedes con la demostración de esos datos? Bueno, después de la conclusión también van a escribir como un ejemplo de la vida diaria, donde veamos aplicada la ley de Charles. Sí. No. ¿Cierto que ya todos tienen los datos? Listo. ¿Qué? Claro. ¿Y por qué no utilizar? Más rápida esa. 156.5. No corre, vea que sí, vea, ahí está corriendo. Lo que pasa es que cuando se detenga, usted tiene que esperar que se detenga 5 veces. Eso, para que salga. Y usted aquí dice, vea. Ay, madre. Véalo ahí. Listo, entonces aquí dice, ahora la mano. Ver gráfico, listo, vea. Entonces ya otra vez vuelven y lo hacen. ¿Ya lo entendió? ¿Qué hay? Sí, a ver. Bueno, entonces acuérdense que hacen esta. Van a aplicar la de la recta, la fórmula de la recta. Primero se divide todas, ¿no? Sí. Primero se divide todas. Sí. Y después aplica esa fórmula. Ah, bueno. Ya, todo.
Sí, hágala ya. ¿Ah? ¿Listo? Ya, entonces ya reemplaza, hace la fórmula. Sí. Primero volumen, sí, primero el volumen, después temperatura. Primero volumen, después temperatura. Ceros, no, entonces usted trabaja muchachos, después de la coma van a trabajar con 3 decimales nomás, ¿sí? Después de la coma con 3 decimales. Vea lo que, no, el 86, mire que da casi igual, 86, 87, póngalo. Si les da, por ejemplo, 0,81, 0,82, ponga lo que es relativamente parecido. Lo que pasa es que a veces las aproximaciones aumentan el número siguiente. El volumen arriba. No, no. Claro. Acuérdense que es volumen sobre temperatura. Volumen, es volumen sobre temperatura y usted está haciendo al contrario. Ya. Sí, entonces pone volumen. Entonces usted busca esos datos, volumen 1, nombra y el volumen 2, y temperatura 1 y temperatura 2, y reemplaza la fórmula. ¿Cómo? ¿Cómo así? Yo no lo entiendo. Claro, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Qué hay? La primera nota es 0.086. La segunda nota 0,087, no importa. Acuérdense que por las aproximaciones a veces aumenta el siguiente número. Después de 6, por ejemplo, 0,96 da 0,97. Sí. Listo. Bueno, mire, verá que ya dio. Bueno, y una conclusión de esto. ¿Usted qué puede decir? ¿Por qué da salto? Entonces podemos decir que a una temperatura, a una presión, esta es la presión. Entonces, primero vamos a reemplazar la fórmula. Hago al otro punto. Entonces saca un B1, un B2, un T1 y un T2. Listo, también le dio lo mismo. Listo. Bueno, y coloque una conclusión. Entonces, ¿qué conclusión puede colocar usted? Estas son las presiones. Mire que la presión sí tiene que ser constante, igual, no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿qué conclusión puede llegar? Si la presión es constante, ¿qué? ¿Qué pasa con el volumen y la temperatura? Eso. Juan, listo, dio todo lo mismo. Eso quiere decir que, ¿esas qué? ¿Qué dato es ese que sacaste? ¿Presión, volumen o temperatura? ¿Cuál es? La presión. Es la presión. Entonces, mire que la presión sí es constante. Como la presión es constante, ¿qué cambió ahí? ¿Cuáles cambios habían ahí en esa? ¿Qué cambió? Sí, ¿qué cambió? ¿Qué datos son estos? Cambió la temperatura y también cambiaba el volumen. Eso, con eso.
Entonces, volumen es igual a una constante. ¿Cuál es la constante? Eso. No. ¿Cuál es la constante? Eso. La constante es la presión. Entonces lo va a multiplicar por temperatura. No, ¿usted por qué le está dando eso? Eso usted está haciendo eso mal. No, vea, es esto. Es 13,61 sobre 156.15. Claro. Mire los datos. Mire los datos que primero debe ir al volumen. Usted escribe ese primero. Listo. Bueno, ahorita ¿qué tiene que hacer? Vamos a ir a la fórmula, vamos a buscar un volumen 1, volumen 2, temperatura 1 y temperatura 2 para sacar esa constante. Muy bien, le debe dar esto. No, está mala. Le debe dar la misma para que saque la constante. B de volumen, la T de temperatura, que esa temperatura, acordémonos que es en grados Kelvin. ¿Se le dio? Sí, eso da. No, niña, usted lo que tiene que hacer, usted no sabe manejar una calculadora, mi amor. No, vea, es 13.61 dividido. ¿Qué? Ah, no, aquí. Sí. Vea que no. Usted va a hacer igualitico lo que hay ahí. ¿Ya? ¿Falta cuánto? 20. ¿Faltan 5? Muchachos, me hacen el favor y van a suspender un minutito. Vamos a mirar los resultados que ustedes sacaron. ¿Sí? Bueno, ¿quién quiere comenzar? Entonces sacaron unos datos. ¿Mateo quiere venir? Venga pues. Sacaron los datos de temperatura y de volumen. La temperatura está en grado Kelvin, el volumen en centímetros cúbicos. Listo, Mateo. Vamos a hacer el ejemplo, Mateo. Sí, Mateo lo va a hacer. Yo sé que ustedes tienen datos diferentes, pero va a haber algo igual en todos. Sí, y me van a decir qué es. Mateo, espera un momentico. Esta es la volumen. Esta es la temperatura. Este es un dato de volumen, este es un dato de temperatura. Bueno, ¿cuántos datos de volumen sacó? 7. Bueno, ¿y de temperatura? Bueno, hágame 3. ¿Cuánto le dio ese Mateo? 0,8. Listo.
Los resultados de ese, ¿qué es? Mire que a Mateo le está dando 0,087. ¿Este resultado es qué es? Igual. ¿A qué es igual? Pues este resultado es ¿qué? A la constante. ¿Cuál es la constante en este momento? ¿Cuál es la constante? Es temperatura, volumen o presión. ¿Cuál es? Duro, ¿cuál es? Presión. Kevin, ¿cuál es? Presión. La presión. Entonces miren y verá que los datos que ustedes sacaron, cualquiera que sea, sacan el resultado y ese resultado es el mismo en los 5, en los 6, en los 10 datos que saquen. Y esa es la presión. Entonces demostramos que la presión viene a ser constante y así varíe la temperatura y el volumen. ¿Listo? ¿A quién le dio algo diferente? ¿Cuánto le dio a usted? Daniel. 0,087. 0,087. ¿Cuánto le dio Kevin? 0,087. Santi. 0,87. Bueno, muy bien. ¿Qué conclusión? Yo le dije que sacaran una conclusión y la escribieran al final. ¿Quién quiere aportar la conclusión? Miguel. Comprobamos que la ley de Charles se puede probar sacando la presión, que es una constante. Muy bien, sacando la presión, que es una constante. ¿Quién más tiene otro aporte? Laura. Cuando la cantidad de gas y la presión permanece con constante, el resultado entre volumen y la temperatura siempre tienen el mismo valor. ¿El resultado entre de qué? El resultado del volumen y la temperatura. El resultado del volumen y la temperatura siempre tienen el mismo valor. ¿Por qué? Porque esa es la constante. ¿Y la constante quién es? ¿La qué? La presión. ¿Quién más tiene otro? Natalia. Nosotros concluimos que el volumen aumenta por cada grado que la temperatura sube o disminuye igual. Por cada grado que la temperatura sube o la temperatura baja, el volumen aumenta o disminuye. Bueno muchachos, ahorita vamos a mirar la ley de Charles. ¿Para qué se aplica en esta vida? ¿En qué vemos la ley de Charles? ¿En qué la vemos? Un ejemplo. Profe, por ejemplo, cuando hervimos un vaso de leche, al aumentar la temperatura puede subir el volumen y por eso debemos de tener cuidado porque de pronto se derrama la leche. ¿A quién no le ha pasado que se para al lado de la cocina a esperar que hirva? Se voltea y ¿qué pasó con la leche? Se derramó. Efecto de la ley de Charles. Otro. La olla a presión. ¿Qué pasa con la olla a presión? Por la válvula, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué bota por la válvula? La presión. Si no botara toda la presión, ¿qué pasaría? Se explota la olla. Otra. Profe, como los aerosoles. Muy bien, Johan, los aerosoles. Uno no puede tirar los aerosoles a la basura porque quedan gases residuales. Y si hace mucho calor, aumenta la temperatura y puede que estalle por la presión. ¿Qué es lo que pasa? Puede que estalle por la presión. Los aerosoles estallan con la presión. Ustedes han escuchado los mensajes que hay de los aerosoles que no se pueden tirar a la basura y no sabíamos por qué. Por efecto de la ley de Charles, ¿sí? Con el calor del sol, entonces aumenta la temperatura dentro del recipiente de ese aerosol y puede explotar. Bueno muchachos, hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, en la clase de hoy evidencié interés en los fenómenos observados. Entonces, porque los muchachos respondían con facilidad y acierto a todos los interrogantes que les hice. El experimento fue muy sencillo, pero permitió que me formularan preguntas, que socializaran y debatir sobre el tema. Avanzamos bastante en esta clase porque ellos comprendieron con facilidad el concepto de la ley de Charles. Las ayudas que tuvimos, pues la didáctica fue como buena, porque
se incorporaron las TIC y con esa incorporación de las TIC el desarrollo de la clase es bien valorado por los estudiantes en cualquier área que sea. Ellos se motivan mucho con este tipo de ayudas. En un aspecto a mejorar sería los tiempos, porque hay estudiantes con diferentes ritmos de aprendizaje y hay estudiantes también de que, por ejemplo, aquí evidencié uno que se le dificulta como ese trabajo colaborativo. Entonces la observé, le di la orientación, volvió a trabajar, pero entonces eso hace que el tiempo en los resultados de las actividades de ese grupo se demoraron un poquito más. Una situación que me afectó la clase fue que puse en las tablets la carpeta con el laboratorio y hoy algunas no abrieron, pero lo organicé porque cuando un grupo terminaba de coger los datos de temperatura y volumen, podían ya trabajar con calculadora solamente, entonces se la pasaron a los otros grupos. También evidenciándose un gran trabajo colaborativo porque los muchachos muy prestantes a terminar para pasárselo a sus compañeros. La evaluación fue realizada durante toda la clase. Durante todo el proceso de la clase ubiqué el tema dentro de un contexto de situaciones de la vida diaria. También el trabajo de todo el grupo se observó con muy buena disciplina, con muy buenos aciertos, muy buena participación de los estudiantes. Hubo algunos retrasos, pero sabemos que el ritmo de aprendizaje de todos no es igual. El grupo 8.2 quedó, a mi parecer, quedó contento con el aprendizaje que obtuvieron en el día de hoy. Muchas gracias.